¿Cuál es la novedad? La novedad que no sabe usted las preguntas, o sea, no me parece porque si es su materia o asignatura, yo me supongo que podría ayudarnos más o menos de cómo van a ir las preguntas. Es que Porque las preguntas se perdón, van a basar. acabo, un ratito, licenciada, acabo la idea. La otra vez que hubo el tema de las 50 preguntas, no nos dieron el tiempo, o sea, no sé si va a ser así o esta vez nos van a dar tiempo. Porque si es así, deberíamos nosotros, Chuta, de alguna manera, nosotros leer más para poder hacer rápido el tema. Entonces, sí nos gustaría saber bien exactamente cómo va a ser su prueba. Como Licenciado, les buenas digo, noches. Juan estimados, Carlos Cristian le les saluda. explico, ¿ya? Y les voy a explicar muy claramente. Yo soy la persona que se encarga de dar la clase, pero la persona que crea la materia o el contenido es otra. No soy solo yo en el área, somos más personas. Por ende, a cada uno le toca una responsabilidad dentro de cada una de las clases. Esa persona fue la encargada de crear el cuestionario en base a la materia revisada en las diapositivas y en el material que ustedes tienen de apoyo, ¿ya? Yo no tengo ninguna participación dentro de lo que es el cuestionario, porque el cuestionario está basado en la materia que ya revisamos, ¿sí? Entonces, Licenciado, buenas noches. Juan Carlos Cristian le saluda. Mire, es el problema mismo de todas las materias que venimos arrastrando prácticamente. Hace 2 materias atrás nos tomaron las mismas 50 preguntas, o sea, parecido como usted dice, ¿no? Pero fue un caos total que la mayoría se quedaron. Y hoy nuevamente usted nos da esa noticia. Por algo usted sabe las 50 preguntas. Yo creo que como docente uno sabe más o menos para guiar al alumno. Sin desmerecer sus conocimientos, licenciada, la licenciada pasada de servicio al cliente, ella nos dio, no solo nos leyó, nos explicó la materia y fueron 20 preguntas porque le supimos manifestar este tipo de problemas que teníamos. Adicional, licenciado, usted, yo mandé mi trabajo el día jueves mismo o el miércoles, si no recuerdo. Pero nosotros no hemos, y al menos yo no he recibido qué tipo de nota tengo, no sé si para con el trabajo que si está bien o mal, para nosotros poder igualmente prepararnos un poquito, porque sabemos que con 16 pasamos, pero con un buen trabajo presentado nosotros podemos ya guiarnos más o menos cómo son, imagínense son 50 preguntas, falla en Pero 7 deberían habernos preguntas dado un más. cuestionario, algo, licenciada, si son 50 preguntas, imagínense. ya, a Buenas ver, noches. estimados, La escúchenme un verdad, momento, por favor, y vamos a intentar mantener lo que es el respeto dentro de la clase, ¿sí? Ya, yo me limito a licenciada, que las sesiones se limitan perdón, a dar perdón, la clase, de acuerdo a ¿ya? los Ya cálmese. comentarios que, licenciada, de acuerdo a los comentarios que, dicen los comentarios que en este caso los No se le escucha nada. compañeros están manifestando, pues es realidad. ¿Ahí me escuchan? ¿Ahí me escuchan? Compañero, Pero está mal su señal, no se escucha No se nada. le escucha nada. Ahí me escuchan, disculpen compañeros. Compañero. Aló, ahí. no, Aló, compañero, aló. no. Sigue No lo se le mismo, compañero. escucha. Vamos a, vamos a Ahí, ahí, hacer el repaso, compañeros, ahí, porque en realidad no. ahí me escuchan, disculpen. Apaga el micrófono. Bueno, vamos a empezar lo que es el repaso, ¿no? Licenciada, buenas noches y compañeros. No sé, licenciada, es que puedo dar una acotación. No. Yo pienso que nos estamos extendiendo mucho y su afán es conocer sobre los temas de la prueba, ¿verdad? Pues vamos a hacer un repaso general y si tienen alguna duda al final podemos retomarlo. Vamos 20 minutos de la clase
discutiendo un tema del que ya les menciono, no tengo autorización, no tengo mayor información más que ya es la que se les está brindando. Es que Lice, ¿Con bueno, quién podemos hablar? compañerita, por favor, es que me permite hablar, ¿verdad? Acojo las palabras del compañero Cuchán. Mire, el otra vez, no, o sea, igual nos dieron el banco de 50 preguntas, en el cual solamente creo que pasaron el 50% y el 50%, o sea, se fueron a supletorios. ¿Y cómo es si de cuenta? Y usted nos dice cómo es que nos van a dar las 50 preguntas. Y entonces, la mayoría nos han dado 20 preguntas para uno poder también estudiar. Ahora con esas tres clases que tuvimos y las 50 preguntas, creo que igual no vamos a pasar a mitad. Verán, yo Y les si no comento nos las ayuda usted, disposiciones y si desde no nos ayuda académico. usted, ¿quién nos va a ayudar? Yo les comento las disposiciones desde académico. Yo pregunté cuántas preguntas son y me supieron manifestar que eran, que para examen son 50, ya, y que para prueba son 20. No sé en qué categoría esté mi prueba o mi examen, si es prueba o es examen, pero básicamente Buenas noches. ya. Disculpe que le interrumpa, licenciada. Mire, o sea, entonces las que nos tomaron 20 fueron pruebas, los que nos tomaron 50 fueron exámenes. O sea, ¿cómo es eso? O sea, no entiendo. Sí, me supieron informar que cuando son 20 son pruebas y cuando son 50 son exámenes. O sea, nosotros no tenemos aprobadas Yo las sí, otras materias, entonces son pruebas. No No, tenemos aprobadas las otras materias, tenemos las 20 preguntas. en las anteriores dieron de 20 preguntas todas. solo Sí, una vez nos dieron de 50 y todos de 20. la de Yo creo Ya, más geografía entonces ha sido de esta, 50. esta probablemente es de 20 porque las más importantes son las otras. Licenciada, buenas noches. De acuerdo a ustedes se refieren, ¿no? De ese banco de preguntas de 50. Y de acuerdo a las acotaciones que los compañeros dicen, es la verdad. Y permítame decirle, ¿no? No es con afán de molestarle a usted o ocasionar alguna incomodidad, pero nosotros estamos viendo que el instituto está haciendo negocio con los supletorios. Ellos tratan de colocar preguntas que ni siquiera están en el contexto, ni siquiera están en algunos en el PDF o en la materia que usted nos brinda. ¿Y que están ocasionando? Que la mayoría de compañeros se queden en una, en dos materias que vienen arrastrando algunas materias y vienen pagando. Entonces, no es justo. Si hemos comenzado con 20 preguntas, deberían hacerlas con 20 Correcto, preguntas. compañero. Entonces, verán, escúchenme, entonces debe ser de 20 preguntas, ya. Yo Eso pregunté y sí, me ahí estamos de supieron, acuerdo. yo pregunté y me supieron manifestar eso. No puedo darles más información. Supongo que mañana han de dar otra Pero le información comento que, y yo les comunico vía ya, perfecto, WhatsApp a pero las yo le personas comento que la responsables de otra, cada paralelo y les brindo esa información, ya, para que les Podemos compartan conversar yo ustedes. le más, comprendo, licenciada, le agradezco, podemos pero comenzar le el agradezco por qué razón. Porque la licenciada anterior y todos los licenciados siempre nos han manifestado que ellos sí pueden decir y nos preguntaban a nosotros, ¿ustedes con qué modalidad de preguntas están trabajando para nosotros poderles colocar? Por ejemplo, la licenciada anterior de atención al cliente dijo, así mismo nombró de 50, un banco de preguntas de 50 y también esa de las preguntas de 20, ¿no? Con un tiempo de 40 minutos y nosotros escogimos esa como hemos venido Ya, desarrollando desde entonces un ya, comienzo. quedemos de la siguiente manera. Yo voy a hablar eso el día de mañana con el área de académico y preguntar y dar una Gracias, recomendación. Lice. Si es que está en mis manos, lo Le voy a hacer. agradezco, Pero quiero que entiendan que le agradecemos. de mis manos está, yo estoy haciendo todo lo posible, ¿ya? No es ni mi Le negocio, no es agradezco. mi dinero, no es Por mi eso le digo, instituto. Yo solo ayudo, o sea, dando la clase. yo sé, Y por eso le entonces dejé yo les claro que estoy no es con el pidiendo. afán de molestarle ni de hacerle incomodar a usted. Por Pero eso que le yo dejé bien quiero que claro lo que usted es entiendan, una que vamos, docente. Pero nos da a interpretar, no usted, sino el instituto, que están haciendo negocio para que los compañeros se queden a supletorio en cada materia cuando quieren colocar eso. Y de eso están arrastrando compañeros y pagando 25, 25. Permiso, buenas noches, licenciada, y buenas noches, compañeros. Yo creo que ya es hora ya de comenzar la clase, porque siempre hemos tenido los mismos comentarios y a la final no nos dan una solución. Entonces, nosotros perdemos mucho tiempo dando las opiniones y no nos toman en cuenta. Creo que esto en verdad es una burla y
Mejor es ya paremos de comentarios y sigamos la clase, por favor. Como vuelvo y repito, licenciada, solo lo que nos hubiese gustado a nosotros, al menos que creo que todos han presentado en la mayoría de sus trabajos, que nosotros tengamos ya una nota. No solo, Bueno, licenciada, estimados, continúe entonces con vamos su a materia, muy empezar con la clase por respeto a los otros compañeros que están solicitando que se inicie la clase. Gracias, profe. Vamos a retomar con lo que son las problemáticas personales y de la conducción, que es, es una de las materias en las que, es una de las unidades en las que más información se pudo ver y existen ciertas inquietudes. Entonces, para ello quiero saber si es que alguna de ustedes maneja una pregunta con respecto al tema de esta unidad y si no, para seguir avanzando. No, licen, sigamos nomás. Ya, quiero que tomen en cuenta que todo lo que son los problemas personales tienen una influencia dentro de lo que es la conducción. Ya, todos los factores sociales, todo lo que involucra estímulos externos, repercuten básicamente en el que se generen accidentes de tránsito, ¿ya? Y es que todos hemos visto que este es un fenómeno que nos afecta en lo que es el momento de maniobrar, el realizarlo de la manera más adecuada o más eficiente, ¿ya? Tenemos que las problemáticas personales son varias y se pueden, y tienen repercusiones más cuando son a nivel emocional, ¿ya? Porque la persona altera lo que es su actuar o sus conductas o sus comportamientos cuando está afectada a nivel emocional, ¿ya? Tenemos una serie de distorsiones en la percepción, lo que hace que, que al estar dentro de una vía podamos enfrentarnos a ciertos obstáculos que generen o no un accidente, ¿ya? Tenemos que estos impactos emocionales en la persona pueden ser variados. ¿Por qué? Porque son hechos significativos y lo que para una persona puede ser no tan importante, para otra repercute de otra manera, ¿ya? Y es así que una de las situaciones donde más se perciben este tipo de accidentes es cuando existen alteraciones o shocks emocionales que se producen, por ejemplo, tras haber perdido a un familiar, tras haber tenido una ruptura amorosa, o tras un hecho significativo para la persona, como lo que es el estrés en el trabajo, el estrés a nivel de familia, etcétera, ¿ya? También tenemos que tener en cuenta que la conducción en la persona representa un proceso de autonomía y de libertad, permitiéndole a la persona valerse por sí misma en cuanto a lo que es el proceso de movilidad. Sin embargo, que tienen que tener en cuenta que detrás de toda esta libertad y autonomía, se generan ciertas condiciones que la persona, de las cuales la persona tiene que estar consciente, como son las responsabilidades que se adquieren al estar frente a un volante, ¿ya? Y es que hay que tener en cuenta estas responsabilidades porque es diferente el actuar entre una persona que es joven y actúa por impulsos a una persona que ya tiene un mayor grado de experiencia y actúa en base a la experiencia, a la responsabilidad y a la conciencia, ¿ya? Existen ciertos riesgos y entre ellos el más importante es entender
¿Qué implica todo esto del riesgo? El riesgo es una cuestión al azar que se puede dar por una situación de probabilidad, pero el jugar con esta probabilidad hace que la persona tienda a no tomarle la atención necesaria o la prudencia necesaria al evento, ¿ya? Y pensar que puede conducir o manejar sin la responsabilidad o las precauciones necesarias, ¿ya? Hay que tener en cuenta que los accidentes son la suma o es el resultado de eventos de casualidad y causalidad, como los habíamos mencionado, que era el clima, que era cómo está la persona, entre otros. Estos incidentes juegan o presentan un rol importante dentro de lo que es el estar manejando, ¿ya? Entonces, más que ir al riesgo como ver el riesgo como una situación de probabilidad, nosotros tenemos que hacer conciencia de que es un estado de responsabilidad y de prudencia, ¿ya? El riesgo es una visión, es un panorama en el que la persona ve varias alternativas o varias experiencias posibles dentro de un mismo evento, ¿ya? Y que cree que puede ser que él no tenga tanto riesgo, ¿ya? Sin embargo, esto puede generar en sí un riesgo mayor y ese es el punto que tenemos que evitar. Voy a ver un ratito esto. Ya. Ya. Existen ciertos enfoques teóricos de riesgo en lo que es el tráfico. Quiero que entiendan que son tres las teorías planteadas. La teoría homeostática de compensación del riesgo, la teoría de riesgo cero y la teoría de evasión de la amenaza. Son tres los enfoques teóricos del riesgo. ¿Ya? La teoría homeostática es aquella en la que el conductor aumenta o disminuye el riesgo dependiendo de la situación. Ya, la teoría del riesgo cero es donde la persona intenta o previene cualquier tipo de accidente mediante revisar cómo está el vehículo en cuanto a condiciones, condiciones mecánicas, a la persona cómo está a nivel emocional o si es que está bajo el efecto de algún tipo de psicoactivo, como lo que es el alcohol o los fármacos, para evitar cualquier problema, ¿ya? Y la teoría de la evitación de la amenaza es aquella que se da porque la persona dentro de todas sus experiencias ha ido o no asumiendo a lo largo de su vida ciertas repercusiones que puede tener un acto. Entonces es básicamente una cuestión de aprendizaje. ¿Ya? En Buenas base a noches. experiencias pasadas. Disculpa si puedo intervenir. ¿Ya? Tenemos 4,35, por favor. tenemos también lo que es la acumulación de intereses y la Tiene un limitación sencillo que me del campo. ayude. No tengo su ¿Ya? algo por el momento. La No acumulación tengo de guantes. intereses y la limitación del campo están relacionadas a cómo la 4,35. gente en la actualidad ha ido incrementando lo 5,5 que es sí. su papel dentro de la vía o de la Muchas carretera. gracias, caballero. Vemos que hoy en No, día papi, las pollo lleva. personas ya tienen la licencia como como algo de la vida cotidiana, a diferencia de que en la actualidad se la utilizaba o se la empleaba solo para cuando se iban Ya a la ayudan, dedicar ¿ya? a este tipo de profesiones, ¿ya? Entonces ahora vemos que el nivel de Una papi, pollo tráfico, lleva. que el nivel de tránsito ha ido Apague el incrementando micrófono. y que este tipo de incrementos ha hecho que se generen leyes que son mucho más, que tienen mayores repercusiones en lo que es el actuar del conductor, ¿ya? Y que ya no solo actualmente o hoy en día ya no solo vemos que las leyes están limitadas a los conductores en sí, sino que también tenemos que están controlando el actuar de los transeúntes, de las personas que están manejando bici o otro tipo de medios de transporte, ¿ya? Uno de los factores importantes dentro de lo que es la articulación de la normativa
es que la norma está hecha para todas las personas que estén dentro de una vía, pero que estas personas deben manejar un actuar prudente, ¿ya? ¿Por qué? Porque como les mencionábamos que el proceso de manejar o el estar frente a un volante ya no es un proceso individual. Estamos dentro de un contexto social en el que se involucran una serie de factores externos, como son los otros vehículos, los transeúntes, el ver un accidente, y esta dinámica hace que nosotros ya no seamos solo nosotros frente a un volante, sino una dinámica mucho más compleja. ¿Ya? Aquí existen una serie de normas que nos han impartido, normas que pueden ser de tipo formal, como las que están inscritas dentro de las leyes o por ejemplo, el COIP, entre otros. Y las normas informales, que son aquellas que están generadas de manera social, que tienen que ver con lo que es nuestra formación. Ay, Dios. Tienen que ver con lo que es que tienen que ver más con lo que son aprendizajes a nivel social, ¿ya? Y que se han ido construyendo poco a poco. Como les mencionaba en otras ocasiones, tenemos aquí la empatía al parar, al detenernos, al ver que alguien está cambiando su llanta o que sufre un accidente y necesita ayuda, ¿ya? Tenemos dentro de las normas existen dos tipos de normas. Les voy a ir recalcando ciertos puntos que considero que están ahí y que pueden ser importantes, como las normas formales y las normas informales. Ya, existen conflictos viales, ya, que son aquellos que se presentan o que se manifiestan a través de la agresión o la violencia existente dentro de los conductores, ¿ya? Podemos decir entonces que podemos decir que existen entonces eventos en los que las personas tienden a reaccionar de una manera mucho más agresiva, desde lo verbal, lo gestual o lo físico, ¿ya? Puede este comportamiento ir variando y demostrar la persona que juega un papel activo dentro de esta dinámica. ¿Esto qué quiere decir? Que unas Buenas personas noches, al frente disculpe que del le volante. interrumpa. Hay un perro al sonido que no se escucha bien la clase. Pueden apagar los micrófonos, por favor. Sí, licenciada, está prendido el micrófono del señor Fernando Rueda de Henry. De los micrófonos porque no se puede escucharle a la licenciada. Gracias. Ya. Entonces, como les manifestaba, ¿no? Existen este tipo de, este accionar o este reaccionar de la persona que hace que juegue dos papeles, o bien sea el activo o bien sea el pasivo. El activo es aquel que se vuelve más irascible, más dinámico y más conflictivo, mientras que el pasivo, de cierto modo, es aquel que mediante la sumisión o la omisión intenta evitar el conflicto. Pero vemos que que después de un tiempo la persona puede reaccionar mal y hacer que se produzca un accidente. Ya. Tenemos entonces que existen estudios realizados en el que el comportamiento agresivo en la conducción se presenta en alrededor de un 30% de los conductores. Esto quiere decir que ellos son los que más agresivos reaccionan en este tipo de eventos, ¿ya? Y esto se da porque existe
Y ahora. La clase un compañero, pues ahí se ve. No, pues abran esos PDF y pónganse a leer. Ya se fue ustedes que le acosan mucho. Ha de haber Dice tenido Annalisa, problema, ha de haber dice tenido Annalisa que problemas con ahorita el está haciendo un internet. banco de 20 preguntas, compañeros, pilas. Ay, qué bueno. Aquí En menos de estoy, 5. estimados compañeros, y no estoy haciendo nada, por favor, ¿sí? Así son de Y irrespetuosos. les pido que tengan más respeto con la hora clase. Se supone que el beneficio es para ustedes y yo no sé, por ahí está el perro que hace mucha bulla, que ustedes me escuchan, yo no sé por qué no pueden desconectar el micrófono por respeto al resto de compañeros que intentan estar en la clase. Y con respecto a los mensajes que están poniendo, les pido mucho más respeto. ¿Sí? Porque si no podemos dar por culminada la clase. Y le dicen, disculpe, va a continuar la clase. Sí, vamos a retomar con lo que son los trastornos del estado del ánimo que ya les habíamos mencionado ya, como los más importantes. A ver. Entonces, en esto ya habíamos comentado que manejamos 3 tipos de trastornos, como son la ansiedad, la depresión y la presencia del estrés. Voy a cambiar estas diapositivas porque están muy claritas. Bueno, como habíamos mencionado, vamos a trabajar en base a 3 tipos de trastornos dentro de lo que es esta unidad. Ya, la ansiedad, la depresión y el estrés. Cada uno tiene sus repercusiones a nivel emocional y estas pueden o no alterar. Licenciada, tiene un eco atrás. Disculpe, licenciada, qué manera de molestar. Pero verán, El señor Luis Minda está con el micrófono Ajá. abierto. Sí, y tiene eco, licenciada, me disculpa. Ya, yo estoy dando la clase lo más tranquilamente posible, ya, pero tengo tantas interrupciones en este curso que la verdad, no sé, se abusa mucho del docente. Uno dice que les ayuda en todo y ustedes están aquí por la mínima, ya. Entonces, si no va a haber respeto, yo pienso que ahí está el material, pueden revisarlo tranquilamente, yo ya no sé qué más. No pueden apagar los micrófonos, ni siquiera tener respeto con el resto de sus compañeros. Como ya habíamos hablado, la ansiedad es una acumulación de respuestas emocionales en la persona que se van a ver ligadas a lo que es los pensamientos recurrentes o frecuentes acerca de un evento que puede o no darse en un futuro, ¿ya? La presencia de pensamientos que hagan que la persona esté constantemente en esta intranquilidad de qué puede suceder en un futuro, hace o genera que se desarrolle este trastorno y de una u otra forma que pierda su atención o su concentración al momento de estar manejando. ¿Ya? Porque como habíamos hablado en la unidad pasada, la atención es un recurso que debe brindarse al 100% durante lo que es el estar enfrente del volante. ¿Ya? La ansiedad puede confundirse con otras sensaciones o con otras emociones. ¿Por qué? Porque está ligada a una serie
se me fue la palabra, ¿cómo les explico? Una serie de síntomas muy similares a otras enfermedades, ¿ya? Pero para ello quiero que se distinga lo que es una ansiedad sana de una ansiedad patológica. La ansiedad sana está asociada al miedo que tenemos, al miedo o a la preocupación que las personas desarrollamos como una medida para preservar la vida. ¿Y a esto a qué nos referimos, no? Que desde tiempos inmemorables la persona ha estado ligada o sometida a este tipo de preocupaciones como un mecanismo que le ayuda a mantener su estabilidad, ¿ya? También tenemos sí lo que es la ansiedad patológica o lo que ya viene a presentarse como un problema dentro de la persona, y es cuando hablábamos de que estos estímulos se están presentando o este tipo de respuestas se están presentando ya por un periodo mucho más largo, es decir, que tenemos que es frecuente y la intensidad de estos pensamientos ya no nos dejan tener otro tipo de actividades. ¿Por qué? Porque seguimos pensando en ello y estamos constantemente enfrascados en esto, ¿ya? Quiero que diferenciemos aquí que existen tres tipos de síntomas, ¿ya? Síntomas que tendrán que ver con a nivel físico, síntomas que tendrán repercusiones a nivel cognitivo y síntomas que tendrán repercusiones a nivel comportamental o conductual, ¿ya? La ansiedad va a estar caracterizada dentro de los síntomas físicos, porque por la taquicardia, ¿ya? Que es el sentir que el corazón está muy acelerado, ¿ya? Pero también existe una presión en el pecho y la falta de respiración. La ansiedad va a estar caracterizada por este tipo de síntomas. ¿Por qué? Por el sudor, por el hormigueo, por esa, inclusive en ciertos casos, una sensación de mareo o de pérdida del equilibrio, ¿ya? Dentro de los síntomas cognitivos, la ansiedad va a estar relacionada con pensamientos negativos o catastróficos, ¿ya? Siempre va a estar relacionada con pensamientos a futuro y que le generen miedo. Y este miedo va a ser de cierto modo una conducta anticipada de la persona, ¿ya? Vamos a tener también lo que es la dificultad para mantener la atención y la concentración. Y también vamos a ver lo que es la desorientación y la sensación de la pérdida de control en la persona. Está relacionada mucho a lo que es el miedo a volverse loco o loca. ¿Por qué? Porque estamos constantemente en lo mismo y recurrentemente ahí. Entonces, este tipo de pensamientos van a ser lo que caractericen a la ansiedad. La ansiedad está caracterizada por pensamientos y a nivel cognitivo y a nivel físico por la taquicardia y la sensación de presión en el pecho, ¿ya? A nivel conductual va a estar relacionada con aquellas conductas como que vemos que en el que las personas van y caminan en un mismo sitio o repiten una conducta una y otra vez, ¿ya? Estas conductas constantes, por ejemplo, el comerse las uñas, el estar con el cabello en la mano, hacen que sea un síntoma característico en lo que es la ansiedad, ¿ya? Las causas de la ansiedad son 4. Dentro de la materia, las causas de la ansiedad son 4. Vamos a hablar de la genética, la bioquímica, los eventos estresantes y la personalidad, ¿ya? La genética es cuando existe historial de ansiedad en la familia. Bioquímica, cuando existe un desequilibrio a nivel cerebral que genera o da a paso a lo que es la ansiedad. El evento estresante es un detonante que la persona tiene, como puede ser un divorcio, abuso, la muerte de alguien o la ruptura familiar, ¿ya? Y la personalidad, esta estará relacionada con que ciertas personalidades tienden a sufrir o correr eh, sufrir ansiedad, ¿ya? Tenemos también lo que es mecanismos de prevención de esto. Existen 3 mecanismos para prevenir la ansiedad, que son el pedir ayuda enseguida o recurrir a un psicólogo, a terapia o a lo que son círculos de apoyo, ¿ya? La otra es evitar el consumo de alcohol o drogas porque dañan el sistema nervioso y alteran las respuestas de la persona.
y el mantenerse activo. El mantenerse activo hace que nuestro cerebro se concentre en otras actividades y pierda su línea y pierda esta línea de estar pensando constantemente en eventos o que tenga estos pensamientos. ¿Ya? Tenemos entonces también lo que es la depresión. Y la depresión es un trastorno mental que se caracteriza por la presencia de la tristeza, la pérdida del interés o el placer. Ya vamos a abordar más adelante lo que son los síntomas. Entonces tenemos que entender que la depresión puede llegar a ser crónica o puede llegar a ser crónica o patológica cuando no se le presta la atención necesaria. Y es aquí que se generan ciertos conflictos, porque cuando ya tenemos que una conducta se presenta por un lapso de más de 6 meses, se puede dar lugar a lo que es un trastorno, en este caso la depresión. Cuando una persona está con depresión, estamos diciendo que recurrentemente está con estos mismos síntomas en un tiempo aproximado de 6 meses como mínimo, ¿ya? Entonces, la depresión mayor es la que estábamos hablando de un proceso de 0 a 6 meses que está presente este tipo de conducta. La distimia, por su lado, es un tipo de depresión mucho más larga, que va más allá de los 2 años, y es que la persona está trabajando en un proceso de depresión con fármacos y todo, pero resulta que lamentablemente tiene que tiende a estabilizarse y luego nuevamente recaer. Y estos niveles de estrés prolongado hacen que se presente lo que es la distimia, ¿ya? Y la depresión recreativa, o en este caso dentro del material está puesta este tipo de depresión que es causada por una mala adaptación a los ambientes o a las circunstancias. ¿Por qué? Porque son consideradas estresantes para la persona y que no pueden ser manejadas, ¿ya? Tenemos que existen 3 síntomas como principales dentro de la depresión. Son 3 los síntomas principales dentro de la depresión. Y están aquí lo que es la pérdida del interés, la disminución de la vitalidad y el cansancio exagerado. El cansancio exagerado está apoyado por un desfase a nivel cerebral, en donde los neurotransmisores están en cantidades más cortas de lo habitual, y por eso es que existe esta pérdida, este desgano, este cansancio. Entonces, la depresión está relacionada con síntomas que están ligados a la pérdida del interés, a la disminución de la vitalidad y el cansancio exagerado. La depresión se produce generalmente por la interacción de factores que es por ciertos factores, como son los factores biológicos, los psicosociales y los de la personalidad. Los factores biológicos tienden a estar relacionados a nivel hormonal o a nivel de serotonina y noradrenalina, que son neurotransmisores de nuestro cerebro que hacen que nosotros nos mantengamos activos, dinámicos y que estemos actuando o con un comportamiento normal. ¿Ya? Al existir este desfase puede producirse depresión. Existen factores psicosociales o circunstancias estresantes que nos desbordan, como lo que es un duelo. Por lo general, cuando un familiar cercano fallece, tenemos un periodo que es aceptable para poder superar la pérdida. Y al superar estamos hablando de un proceso de aceptación, ¿ya? Este tiempo está estimado entre los 0 a los 6 meses, e inclusive se dice que antes. Pero si la persona mantiene el mismo sentimiento de dolor en el día después de los 6 meses, a pesar de que ya pasó este evento y está afectándole su vida como si fuera el primer día, estamos hablando de un problema ya en el que se está presentando depresión. Entonces, aquí lo que se pretende hacer o lo que se pretende trabajar es los trabajos en procesos de duelo. Ya, como habíamos hablado también, existen personalidades que hacen que se presente o que se den se tienda a tener este tipo
de problemas. ¿Ya? Los tratamientos de la depresión son 3. Dentro del material expuesto son 3. En la vida real hay más, pero dentro del material son 3. Están la psicoterapia con asistencia por parte de un especialista, psicólogo, psiquiatra, el tratamiento psicofarmacológico o farmacológico que está direccionado exclusivamente por lo que es personal psiquiátrico, y el tratamiento electroconvulsivo, que es uno de los mecanismos más antiguos que se emplean en estos casos para que estos shocks o esta corriente restablezca los niveles de neurotransmisores dentro del cerebro. Habíamos hablado también sobre lo que es el estrés dentro de los 3 factores que se presentan en la conducción, ¿ya? Y el estrés no debe ser considerado como un problema porque es una respuesta natural de alerta de la persona, una propuesta natural a nivel físico y a nivel mental. Esta respuesta hace que la persona tienda a realizar sus tareas en tiempos más cortos y que tenga una mayor capacidad para poder resolverlos. Tenemos que existen ciertos síntomas del estrés. Están establecidos a nivel físico, psicológico y conductual. Ya habíamos hablado de las diferencias de los síntomas con respecto a los otros trastornos. Ahora vamos a retomar desde estos trastornos, desde la presencia del estrés. Cuando existe la acumulación de estrés a nivel físico, vamos a tener una respuesta de dolor de cabeza, tensión muscular, de cuello y de espalda. Vamos a tener también lo que es hormigueo en la cara, porque puede darse o puede estar relacionado con lo que es la presencia de algún tipo de parálisis, ¿ya? Entonces, siempre va a estar relacionado con este tipo de problemas. A nivel de aparato digestivo, vamos a tener que es el colon irritable, que es algo típico dentro de las personas que poseen o que están manejando situaciones extremas de estrés, y que está relacionado también con lo que es la acidez y los dolores de estómago. ¿Por qué? Porque el estómago es como nuestro segundo cerebro y tiende a relacionarse con todo esto, ¿ya? A nivel psicológico vamos a ver que existe un nivel muy parecido de angustia, de nerviosismo, como en la ansiedad, ¿ya? Pero que esta va a estar relacionada con pensamientos del presente, ¿ya? Con fatiga mental y cansancio y falta de concentración por una sobrecarga de presente, más que de futuro, como es en la ansiedad, ¿ya? Tenemos que a nivel conductual se van a presentar características muy similares a lo que era en la ansiedad, como el comerse las uñas, el rechinar los dientes, el aumento en lo que es la ingesta de alcohol, ¿ya? Y también puede presentarse lo que son conductas como comer en exceso o por defecto, ¿ya? Que es básicamente dentro de los síntomas muy similar a lo que es la ansiedad, ¿ya? Pero recuerden que la diferencia de estas dos radica en que la una estará ligada al presente y la otra va a estar ligada al pasado. ¿Ya? Tenemos ciertas causas que generan el estrés, que básicamente fue lo que se retomó dentro de nuestra tarea o del deber que tuvieron que enviar, ¿ya? Y las consecuencias que produce el estrés. Entonces, tenemos que entender que el estrés crónico es aquel que ya no podemos controlar y es aquel que afecta a todas las áreas de nuestra vida, es decir, afecta a nivel laboral, a nivel familiar, a nivel personal, ¿ya? Ya. Haciendo que se dude de la capacidad para la toma de decisión. ¿Ya? Y está ligado o puede estar ligado a la presencia de otros trastornos como son lo que es el trastorno del sueño, ¿ya? Y el agotamiento. Existen 3 fases del estrés, que serán la fase de alarma, la de resistencia y la de agotamiento, ¿ya? Al presentarse la fase de alarma, estamos en esta situación de huida. Debe estar frente
a un evento que nos genera estrés. El de resistencia es cuando se presenta esta fase en la que no ha podido resistir las demandas de los recursos, que ya no son suficientes nuestros recursos y que por ende se va a generar una respuesta de estrés crónico. Y la fase de agotamiento, que es cuando el cuerpo ya no puede resistir todo este sinnúmero de demandas, ¿ya? Y hace que se sobrepasen nuestros niveles y todas nuestras reservas se agoten, ¿ya? Tenemos 3 tipos de estrés: el estrés agudo, el estrés agudo episódico y el crónico. ¿Ya? Y como podrán ver, también tenemos lo que es el estrés ambiental, que está ligado a lo que son las interacciones en nuestro medio ambiente. Y en esto influyen en nuestra salud, en la actividad física, en el rendimiento, en las emociones, en el pensamiento y la concentración. Las principales alteraciones a nivel Por favor, que psicológico apaguen el a micrófono causa de del Sandy Murillo. estrés ambiental son la percepción de molestia, el malestar y síntomas de ansiedad. Ya, la desviación de la ansiedad y la falta de concentración y los déficits comportamentales. ¿Ya? Existen ciertos estudios a niveles fisiológicos que mencionan, ¿no?, que estos estímulos, que existe una serie de reacciones en nuestro cuerpo sobre los estímulos nocivos y que se busca lograr que nuestro organismo mantenga una respuesta de homeostasis. La homeostasis es mantener un equilibrio dentro de nuestro organismo, ¿ya? Y a nivel psicológico se realizaron estudios en los que se pone énfasis a la percepción y a la evaluación de los organismos y de los daños planteados por los estímulos. La percepción de amenaza incrementa en la persona cuando la persona no cree tener la capacidad de sobrellevarlos. Y eso hace que se genere una respuesta de estrés acumulada o crónica, ¿ya? Que puede desencadenar en una problemática mucho mayor. Básicamente lo que se vio dentro de estos módulos, dentro de estos 2 módulos dentro de estas 2 unidades, fue la información más relevante en cuanto a la materia. ¿Ya? Y con eso damos por culminada la clase. Creo que se extendieron en el inicio con las preguntas. Si tienen alguna otra duda, pueden revisar el material. Y muchas gracias con todos. Licenciada, buenas noches. Muchas gracias con todos, estimados. Tengo clases con el otro paralelo. Yo pienso que hubo una exagerada falta de respeto por parte de los compañeros y sin embargo ya se me terminó el tiempo. Si tienen alguna duda, revisen el material. Buenas noches.